de nosotros los que organizamos y espero que para cada uno de ustedes también. Hoy día, bueno, corresponde escuchar a mi hermano Mark con el tema de esta noche. Desde ya agradecemos, hermano, por tu tiempo. Teníamos planificado hace como 2 meses o 3 meses, ¿no?, este encuentro. Así que ha sido, creo yo, ¿verdad?, una tremenda oportunidad de compartir y también de escuchar tremendos mensajes, como ha sido también la tónica con todos mis hermanos que han estado aquí. Así que el Señor te bendiga, hermano Mark. Y vamos a empezar con una oración, como es habitual. Y voy a pedir al hermano José Fariña, si es posible, nos pueda guiar en esta oración de inicio, para luego ya empezar con el estudio. Hermano José, por favor. Vamos a orar, oramos. Amante Padre que estás en los cielos, damos gracias a ti en esta tarde-noche por concedernos el privilegio hermoso de abrir tu palabra a nuestro Dios y que sea explicada en boca de nuestro hermano Reeves. Pedimos por él, por su familia, por su esposa, sus hijos, los hermanos allá en Los Ángeles, en Long Beach. Pedimos por toda la hermandad allá en Estados Unidos y en toda América Latina y donde hayan hijos tuyos, Padre Santo, en este vasto mundo. Pedimos por tus hijos, especialmente por aquellos que sufren por causa de esta pandemia o por otras enfermedades. Padre, encarecidamente pedimos por muchos hermanos y hermanas que padecen. Nuestro Dios, gracias por el ánimo. Parece que el hermano se cayó la conexión. Amén. Se cayó la conexión, hermano. Hermano Marvin. Tenemos en el nombre de Cristo. Jesús es nuestra oración. Amén. Amén, hermano. Se cortó por un rato la conexión, hermano José. Así que esperamos haber escuchado bien. Bien, hermano Mark, a disposición los micrófonos. Así que Dios te bendiga, hermano. Gracias. Muchas gracias. Y gracias por acompañarnos. Les invitamos a Colosenses capítulo 3, versículo 19 en esta noche, para enfocarnos en esta frase: maridos, no seáis ásperos con ellas, hablando de sus esposas, por supuesto. Y esta es la tercera y la última lección de esta serie que empezamos el miércoles. Y esta lección no solamente viene del mismo libro, Colosenses, sino que es una aplicación del principio que miramos ayer, el verdadero conocimiento y su efecto. Un verdadero conocimiento de Dios y de su palabra va a mover al marido a no ser áspero con su esposa. Un verdadero conocimiento no solamente nos permite debatir con nuestros amigos bautistas, luteranos y católicos y darles duro, nos cambia para que no seamos ásperos con nuestras esposas. Y bueno, cambia la esposa también, cambia cada uno, pero el punto es que siempre va a transformarnos este verdadero conocimiento. Y si mi conocimiento es solamente asunto intelectual, para un gusto intelectual, no conozco a Dios, no conozco a Cristo. Y además, alguien que dirá, pero hermano Marcos, no serás, pero con ella, es que tú no conoces a mi esposa. Y presentan el caso como si fuera imposible hacer estos cambios. Y esto nos hace volver a la primera lección en esta serie. Dios nos hizo aptos. No es cuestión de lo que uno pueda o no pueda hacer. Es cuestión de Dios. ¿Puede Dios? Y yo digo que sí. Yo digo que no hay cosa alguna imposible para Dios. Nosotros todos decimos esto, pero llegamos al punto específico de cambiar algo en mi vida, de no ser áspero con mi esposa, y no puedo de repente. El punto es que si Dios puede y sabemos la respuesta, Dios nos hizo aptos en nuestra conversión para llegar a ser cristiano, para poder llegar al cielo. Él es quien nos está haciendo aptos. ¿Cómo no puede hacernos aptos para ser así con la esposa como Él
desea. Y si puede, y si no lo hace, será solamente por uno, por no querer yo permitir a Dios obrar en mi vida de esta forma. Así que gracias por acompañarnos. No pienso tomar tanto tiempo como en las otras lecciones, así que no se sorprendan si el sermón termina antes de lo que usted pensaba. Pero espero comunicar bien y completamente el punto para que especialmente nosotros los maridos hagamos cambios y que hayan mejores matrimonios que el mundo pueda ver hoy. Y quiero empezar diciendo que nuestra sociedad sufre de una epidemia y por supuesto no me refiero al COVID-19, me refiero a la epidemia del descontento. El descontento es una plaga que llega a cada rincón del mundo. Y no hay lugar donde esto es más obvio que en el hogar. En todo el mundo hay tremendo descontento en el hogar. Y este descontento es la raíz, creo yo, del tremendo número de divorcios que ocurren hoy, por ejemplo. Es raíz de por qué muchos andan buscando un arreglo diferente, alternativo, por la familia como Dios la ha diseñado. El hombre dará sus muchas razones porque no puede vivir con su esposa bien, pero la que nunca se menciona es la que más está. Simplemente está descontento este marido con su esposa. Pero la Biblia enseña al marido a estar contento con su esposa. Volviendo a Salomón en el libro Proverbios, por ejemplo. Proverbios 5, versículo 15, en un contexto dando aviso contra el adulterio, contra echar hoja a otra mujer, Salomón exhorta: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Y esta figura del pozo o cisterna, de donde sale agua que, entre otras cosas, satisface una sed. Aquí la satisfacción de la sed sexual en la esposa de uno. Y algunos versículos después, 18 al 19, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Y no solamente el Antiguo Testamento, el Nuevo también, este pasaje que estamos considerando en esta noche. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Déjeme empezar con la idea de que está bien en este asunto procurar un mejoramiento de la esposa, pero no queremos confundir esto con el problema que Pablo trata en Colosenses 3:19. No hay nada malo en desear que la esposa se mejore, por supuesto. Cada esposa tendrá algunas debilidades o defectos, como el marido también los tiene, especialmente cuando llegamos al matrimonio. Y Dios no espera que el hombre sea ciego a estos defectos. Tampoco debe simplemente aceptarlos. Si puede ayudar a su esposa a superarlos. Pero la clave aquí es cómo se hace esto de mejoramiento en la esposa. Y el cómo es de mucha importancia. Y empiezo diciendo que no le ayudará a mejorarse por andar siempre criticando cada defecto. Esto no es la forma de hacerlo. Y enfatizo aquí criticando cada defecto con el punto, es decir, no agregando un camino, un medio, un método de solución. Más bien, sugerencias objetivas que se dan por el esposo, por el marido con calma,
con tranquilidad, alabando a la vez sus cualidades buenas, dejándole saber por varias diferentes maneras que ella está segura en el amor de su marido a pesar de sus defectos o fracasos. Y en todo este proceso de tratar de mejorarnos los dos, siempre ella está segura en el amor de su marido. Y de hecho, es muy posible que ella estará más preocupada de estas cosas que aún el marido. Y el marido tiene que tomarlo en cuenta. Y esto es vivir con ella sabiamente. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Por lo menos es parte del concepto. El Espíritu Santo, mediante Pedro, allí nos manda a nosotros maridos a hacer esto. No simplemente ocupar un mismo techo, ocupar un mismo edificio, como si fuera un hotel donde gente está entrando y saliendo, entrando para dormir y comer y saliendo para sus propias cosas. Vivir con ella sabiamente y deseando su mejoramiento, está bien. No por andar criticando cada defecto, sino por sugerencias objetivas con tranquilidad y amor que nos llevarán a esta meta. Pero el contexto o el contento sí exige el siguiente punto de nuestro sermón en esta noche. Es la idea de aceptar de buena gana lo que no se puede cambiar. Tenemos que ver la otra cara de la moneda. Y de hecho, mucho del descontento y mucho de la actitud áspera viene porque preferimos enfocarnos en, bueno, mi esposa es así y ella necesita mejorarse, ella necesita cambiarse para llegar a hacer esta cosa aquí. Y hay poco pensamiento en esto de aceptar de buena gana lo que no se puede cambiar. El contento sí exige esto. Y si no podemos volver a crear a nuestro cónyuge, entonces tenemos que volver a crear a uno mismo. Y claro, eso es lo que nos cuesta al ser humano. No es difícil para nada detectar problemas y defectos en quien quiera otra persona ya, especialmente en el cónyuge. Ver defectos en uno es el problema. No hay ningún problema querer ver un cambio y mejoramiento en otros. No nos gusta el proceso en uno porque significa salir de lo cómodo, significa esfuerzo, significa dolor al hacer estos cambios. Pero si voy a estar contento, entonces voy a tener que aceptar de buena gana lo que no se puede cambiar. Y si yo no puedo cambiar al otro, voy a tener que volver a crear a uno mismo. Muchos hombres, en fin, esperan demasiado de sus esposas. Las comparan con otras esposas o algo peor, las comparan con alguna actriz del cine o de la televisión. Esperan, por ejemplo, que la esposa sea la mejor cocinera, la mejor ama de casa, la mejor jefe de negocio y que se vista mejor que todas las mujeres y tenga la mejor figura y que aún sea la mejor cristiana, todo en un solo paquete. Ahora, yo digo que se le permite al hombre hacer todas las comparaciones que quiera antes del matrimonio. Pero después de las bodas, hermanos, ya es tiempo de pararse en esto. Como un hermano de experiencia me decía a mí, antes que yo me casé, si no tienes intención de comprar un auto nuevo, no tienes por qué estar en la sala de muestras. Y eso es lo que pasa. Antes de nuestro matrimonio, todos andamos, perdón,
comparando a las diferentes mujeres. Muy bien, pero una vez encontrando una y una vez vamos a intentar de nuevo. Dame un segundo. Poco a poco está volviendo. Un segundo aquí. Ve cómo pensar en matrimonio de uno le trae lágrimas. No es una broma solamente, pero un segundo. Una vez casándonos, ya no es tiempo de andar en esta sala de muestras mirando otras mujeres. El punto es que necesitamos dejar de hacer estas comparaciones. Y hay pasajes en el Nuevo Testamento que pueden ayudar al marido a hacer esto. Mateo capítulo 7, versículo 1 sería uno de estos, donde Cristo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Cristo aquí obviamente está hablando de un juicio especial, un juicio que se hace a base de las apariencias, un juicio que se hace sin el intento de ayudar. Cristo está condenando aquí un ojo crítico que anda buscando defectos. Y es una maravilla que cómo las bodas pueden cambiar la perspectiva del hombre. Le cambia de alguien que no ve ningún defecto en su novia a alguien que no ve ningún bien en su esposa. ¿Y qué pasó? ¿Cómo y cuándo ocurrió esto? Bueno, no estamos poniendo por obra Mateo 7:1. Y luego 2 versículos después, en Mateo 7:3, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Me permiten cambiar aquí la palabra hermano por esposa? Si sustituimos aquí esposa, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu esposa y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ojalá que nuestra hermana sea nuestra esposa sea hermano o hermana en Cristo. Pero aunque no, ¿cómo que no va a aplicar esto a alguien que está más cercana que la palabra hermano aún? Y el punto es que muchas veces no vemos en uno mismo lo que estamos viendo en las... Para ser más al grano y directo, en mi experiencia, algunos de los hombres más feos son los que andan quejándose de la apariencia de su esposa. Algunos de los hermanos peores en cuanto a la administración de su dinero son los que andan quejándose de que su esposa gasta demasiado dinero. Y ustedes también lo han visto. Muchos hombres simplemente necesitamos mirar bien el espejo. Necesitamos fijar nuestro ojo en uno mismo un poquito más, como Cristo enseña aquí en Mateo 7:3. Y haciendo esto, a lo mejor estaremos menos conscientes de imperfecciones en la esposa. Y todo esto nos trae a la tercera y última sección de este sermón. Y es que seremos tratados por el Señor de la misma manera que tratamos a la esposa.
Y esta es una idea, este es un concepto que nos debe hacer reflexionar muchísimo. Hermanos, uno mismo determina en gran manera cómo el Señor le tratará por la manera en que trata a su esposa hoy. El principio se encuentra a través del Nuevo Testamento. Yo quiero apuntarnos a una parábola en Mateo capítulo 18, los versículos 23 al 35. Mateo 18, empezando en el versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue prestado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten misericordia, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y digo yo, ¿cuál hermano más cercano que la esposa? Yo entiendo que siempre hemos hecho aplicación de esto a otros miembros de la iglesia y tenemos que perdonar a nuestros hermanos en la congregación, la iglesia local, y es cierto y correcto esta aplicación. Pero el Señor ha confiado muchas cosas a nosotros y entre ellas nos ha confiado nuestras esposas. Y si somos despiadados con ellas, Él nos será despiadado también. Cristo me ha perdonado muchos de mis pecados que salen como defectos, entre otras cosas, defectos en un matrimonio. ¿Cómo no voy yo a perdonar lo mismo en la esposa? He tratado con amor y sigue tratando con amor de mejorarla en ciertas cosas, pero lo que no puedo cambiar, recuerdo que yo he sido perdonado por Dios y hago lo mismo con ella. O si no, estoy invitando, estoy pidiendo que Dios sea severo conmigo en el juicio final. De hecho, ese pasaje en Mateo capítulo 7 mencionaba, ¿verdad?, el mismo principio. Vamos a recibir en este asunto de cómo juzgamos, vamos a recibir el mismo trato de parte de Dios. Y es impactante pensar que el juicio final y cómo me saldrá, yo en parte hoy estoy formando todo eso. Yo estoy preparando todo eso. Yo estoy determinando todo eso con mis actitudes y conducta hoy. Y en parte mi trato con la esposa que Dios me ha confiado. Tal vez más al grano y más al punto sería 1 de Pedro capítulo 3,
y el versículo 7, donde Pedro escribe: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. He aquí un versículo que está diciendo que el Señor puede tratarme hoy con cierto castigo porque no estoy tratando bien a la esposa. Mis oraciones no llegarán a Él. Mis oraciones no alcanzarán más allá del techo de mi casa. No tendré la ayuda y la respuesta de Dios a mis oraciones porque no estoy viviendo con ella sabiamente. No estoy tratándola correctamente. Y lo que puedo sentir hoy de Dios por este maltrato se convierte en una cosa eterna cuando llego al juicio final y veo que Dios me trata con la misma forma despiadada que empleaba aquí con la esposa. Y todo esto entonces nos trae a la conclusión de este mensaje hoy, que tener esposa debe ser lo que dice en Proverbios 18:22. Proverbios 18:22, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Estamos de acuerdo con esto, hermanos? Que el que haya esposa haya el bien. Si no, a lo mejor el problema se encuentra en uno mismo. Tener esposa debe ser cosa linda, cosa buena. Y la verdad de la situación es que el matrimonio será difícil, pese a todas las películas que salgan de Hollywood. La realidad es que el matrimonio será difícil. Y Dios entiende que no podemos llegar a ello con experiencia previa, pero quiere que le escuchemos en su palabra, que esta palabra la pongamos por obra, que sigamos aprendiendo y luego el matrimonio puede ser cosa lindo. Y tal vez la herramienta más importante es la con que voy a terminar en esta conclusión, y es la herramienta que se llama la oración. Para poder estar contentos con nuestra oración, yo recomiendo esta. Si nuestra esposa tiene alguna debilidad, pongámosla delante de Dios en la oración. Y luego pidamos a Dios fuerza para cambiarse uno mismo y para sobrellevar lo que no se puede cambiar en ella. Y Dios recompensará al final. El mismo Dios que nos hizo aptos para ser cristiano, para entrar en la iglesia, para poder después entrar al cielo, puede hacerme apto para vivir en contento con mi esposa. Y de hecho, ya que no sabemos quiénes todos nos escuchan en esta plataforma hoy, no voy a terminar sin decir que Dios no exige experiencia previa para hacerse cristiano. Y si usted está escuchando en esta tarde, esta noche, y no es miembro de la iglesia que Cristo compró con su sangre, la que Él edificó, Dios no exige que usted tenga esta experiencia previa de ser cristiano, pero sí exige lo mismo de un matrimonio, que le escuchemos, que pongamos por obra su palabra y que sigamos aprendiendo. Y su palabra dice que para ser cristiano tiene que creer que el Jesucristo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan es en realidad Hijo de Dios y que Él vino porque el pecado tuyo necesita la muerte para ser expiada. Que Él vino para morir por tus pecados y mis pecados.
Y si estás dispuesto a confesar esta fe delante de los hombres, entonces Cristo te confesará delante de su Padre cuando cuenta más en aquel juicio final, aquel día final. Y dice Jesucristo mismo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El mismo apóstol Pablo, antes de llegar a ser cristiano, fue dicho por el predicador Ananías que él tenía que lavar sus pecados en el bautismo, las aguas del bautismo. Y si estamos escuchando, Dios dice que Él lavará y Él perdonará en este bautismo, en el nombre de su Hijo, de todo pecado anterior. Y ahora podemos empezar poniendo por obra todo lo que dice nuestro Señor. Y seguimos aprendiendo. Y si usted no tiene ninguna experiencia en esto, fuera de Cristo todavía, pero usted puede. No deje pasar otro día sin escuchar el Evangelio y responder a ello. Y maridos, no seamos ásperos con nuestras esposas. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por especialmente la paciencia con la voz aquí, la voz mía que tuvo algunos problemas. Y devuelvo el micrófono, hermano Oscar, para encargarle a él de esta reunión. Gracias. Bueno, muchas gracias, mi hermano Mark, por el tema. Vamos, me imagino que ahí va a haber toda opinión, especialmente las hermanas. Ojalá que puedan también abrir su micrófono para poder opinar y aportar en torno a este estudio, que yo creo que siempre es importante poder profundizar en estos temas hoy día, sobre todo cuando el tema, por ejemplo, el divorcio está tan en boga, no tan solo en el mundo, hablemos, secular, no más, sino que también dentro de la iglesia. Así que voy a pedir a mi hermano Luis Castaño, si fuera usted tan amable, mi hermano, de podernos despedir en una oración para pasar luego a las opiniones y preguntas. Hermano Luis, por favor, si fuera tan amable. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta hermosa noche. Suplicamos que conforme a tu voluntad nos ayudes, nos bendigas. Bendice, Señor, tu palabra y bendice a todos los que han escuchado y a los que van a escuchar posteriormente este mensaje. Ayúdalo, Señor, para que tu palabra no sea solamente un mensaje más, sino que nos convirtamos en hacedores del amor. Bendice a todos los hermanos que han escuchado. Bendice a las personas que en Facebook han escuchado este mensaje y ayúdales para que la luz de tu evangelio resplandezca en ellos. Te lo suplicamos, bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Luis. Hermano Néstor, antes de pasar a la participación, ¿alguna información del Facebook, hermano? Tienes que abrir tu micrófono. Ya, ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes a todos los hermanos. Sí. Hoy día tuvimos 11 personas atendiendo en el Facebook. Emanuel Naal, Dominga de López, Carolina Oxa, Rudy Marenco, Roberto Carlos Albuquerque Silva, qué nombre más largo. Están ahí. Hubo menos gente que ayer, pero también estamos contentos por los que estuvieron porque han puesto el oído a un mensaje excepcional. La base de la sociedad que vivimos es la familia, y la familia comienza por una mujer y un hombre, y que deben amarse y respetarse desde el principio hasta el fin. Si no es así, entonces la sociedad está muy en declive. Por eso estamos pasando por épocas tan difíciles. Gracias, hermano. Gracias, hermano Néstor. Bien, mis hermanos, hermanas, tenemos el tiempo para poder escuchar opiniones y aportes en torno al estudio. Creo que este es un tema que está siempre o debe estar siempre presente en nuestras mentes, sobre todo aquellos que somos casados, que tenemos familia, y por supuesto, ¿verdad?, que el mundo espera que, ojalá que el mundo espere cambiar su postura frente, ¿verdad?, al trato, no tan solo de hombres hacia mujeres o de esposos hacia sus esposas, sino también viceversa, de las esposas hacia los esposos.
¿no? Así que voy a dar la palabra a mis hermanos. Hermano Waldo, adelante. Buenas tardes a todos los que nos han saludado. Excelente la lección del hermano. Estoy muy de acuerdo con él. Y yo creo que la base para respetar a la esposa y el esposo a la esposa y ambos debe empezar por parte de nosotros los padres. Cuando aconsejamos a nuestros hijos o a nuestras hijas a elegir. Por ejemplo, yo no puedo elegir a una persona. Yo cuando elegí a mi señora no la elegí porque era muy linda o porque era una estrella del cine. Yo la elegí porque la quería. Porque yo sabía que con los años ella no iba a tener el mismo físico que tiene ahora o que tenía en ese momento, ¿no es cierto? No iba a tener la misma juventud. Yo sabía que con los años uno se va perdiendo su estado físico, su mente. Entonces, ni la elegí tampoco porque financieramente era buena. Yo la elegí porque la quería. Y aunque a veces en los matrimonios nos enojamos, yo creo que mi señora no tiene defectos, a menos de que me reta por ahí, con razón o sin razón, pero después es la madre perfecta, la abuela perfecta, la mujer económica perfecta y una perfecta cristiana. Es una bendición que el Señor me ha dado a mí desde antes que yo fuera cristiano. Yo creo que los padres debemos ayudar y aconsejar a nuestros hijos a través de la Escritura cómo deben elegir la persona que va a vivir con ellos durante el resto de sus días. Gracias, hermano. Muy linda su lección. Que el Señor le bendiga. Bien, mi hermano Waldo, muchas gracias. Hermano José, tiene ahí indicado. José Fariña. Hermano Rips, una pregunta. Adelante. Sí, adelante. Colosenses 3:19 dice que no seamos ásperos con ellas, con nuestras esposas. Primera de Pedro 3:7 dice que nuestras oraciones pueden tener estorbos si esto pasa. Aquí la oración, podemos concluir que se toma una parte por el todo, que nuestra adoración misma y nuestra relación, comunión con Dios puede verse afectada. Sí. Sí, porque obviamente la oración es solamente un medio de comunicación con Dios y hay estorbo en la oración porque hay estorbo en la comunión que el hombre tendrá con Dios. Así que yo creo que es una observación válida decir que la parte se entiende o se habla por la totalidad de que lo que pasa es que cuando yo no trato bien a mi esposa, mi relación en su totalidad con Dios está afectada. Gracias. Uh-huh. Bien, hermano Marvin. Una pregunta al hermano Mark, y es que cuando se escribió esto, no sé, en la época en la que se escribió, porque decir áspero hoy en día puede también dar la sensación o el parecer de muchas mujeres, pienso yo, ¿verdad? No sé, que cualquier cosita que haga el hombre, una mala mirada o un alzonazo así de voz, ya eso es trágico, ya eso es horrible y no, cosas así, ¿verdad? Entonces, en el momento en que esta carta llegó al lugar donde tenía que llegar y usó esta palabra, ¿qué ambiente podía haber ahí o qué diferencia podía haber ahí de ese entonces a ahora, hermano? No sé si me expliqué bien. No sé si hubiera mucha diferencia. La palabra misma, bueno, se traduce conforme a diferentes versiones. Ásperos es la palabra en la Reina Valera del año 60, la del año 1909, desapacibles. No sean duros con ellas, la nueva versión internacional. La idea de una dureza de espíritu
con que hablamos y tratamos. Y claro, una persona puede interpretar mal nuestras acciones, pero no va a interpretar el amor como cosa áspera. Y no sé si estoy contestando bien, quiero contestar bien, pero tengo entendido que está diciendo que posiblemente una esposa podría interpretar mal una acción o palabra que realmente no sea áspera, pero ella la interpreta mal. Digo yo que generalmente puede ser que hoy en día no haya cierta, ¿cuál es la palabra? No haya cierta, es decir, cualquier cosita que sea menos a la hora de decir algo o hacer algo, se puede interpretar como algo áspero, pero en realidad si la palabra tenía que ver alguna diferencia en ese tiempo, porque el trato en ese tiempo a la mujer era un poco más a lo que he leído, a lo que he visto, que era la mujer era un poco más menospreciada, ¿verdad? En ese tiempo. No era tratada como los tiempos de ahora, donde hay tantos derechos y hay tantas cosas de esto, de tratos y todo esto como lo es ahora, ¿verdad? O sea, generalmente se dice que ahora ahí está la igualdad, por ejemplo, y que cualquier cosita que el hombre o cualquier cosa que el hombre pueda hacer se puede tomar como áspero. Sin embargo, en esos tiempos tal vez había alguna forma de hacer áspero en el sentido de que la mujer no tenía esa igualdad como lo tenemos ahora, ¿verdad? Y entonces, si había alguna diferencia en cuanto a eso, qué sé yo, por ejemplo, si hoy se hace una mala mirada, eso digo yo que puede hacer que tal vez una mujer lo interprete como áspero, pero en aquel tiempo una mala mirada no era nada, ¿verdad? Entonces, digo yo, como los tiempos cambian, no sé si la palabra también se adapta o tiene que ver con algo más específico en eso, ¿no? Bueno, dos cosas. Número uno, el pasaje no está, gracias a Dios, tratando la relación del cristiano hombre con toda mujer en el mundo. Está hablando de su relación con su esposa, número uno. Número dos, aunque una esposa podría interpretar mal una palabra, la instrucción aquí está dirigida al marido. Y Pablo emplea una palabra griega que en su raíz significa amargar. Entonces, lo amargo, un espíritu amargo, y de allí la idea de enojarse, por ejemplo, está involucrado en la palabra, o ser áspero. Así Correcto. que la exhortación es para uno mismo, y yo bien sé si siento amargura o no. Y Correcto. si no, lo que estoy diciendo o haciendo no sale de lo amargo, no importa cómo otro lo interprete, obviamente, pero no tenemos afortunadamente que preocuparnos de todas las mujeres en el mundo. Aquí, obviamente vamos a tratar a todos igualmente, Sí, claro. pero aquí con la esposa, ella va a conocerme mucho mejor y va a ser difícil engañarla si Exacto. estoy amargo o no, áspero o no. Muy bien, hermano. Sí, sí contestó muy bien. Muchas gracias. Sacó la duda. Hermano Néstor. No, tiene que desconectar, conectar. Ahí Ahora, sí. Ahí sí. ahora sí. Sí, ahí tengo algunas versiones que dice el maltrato, el trato malhumorado, ¿ya? Y lo que dijo el hermano ahí, el hermano Mark, amargos, duros, dice otra versión, groseros, dice otra versión de la Biblia, acerca de lo que significa la aspereza. Ahora, el maltrato, como dice alguna versión, se da de diferentes tipos de el marido con la esposa. Hay un maltrato físico muchas veces y que a veces llega hasta los femicidios, hasta la muerte de las personas. Y estoy hablando a veces es vergonzoso, pero que a veces ha ocurrido en casos de personas que se consideran cristianas, que han obedecido al Señor y que por no controlar, no tener un dominio propio sobre sus actos, llegan a cometer crímenes. Hay otro crimen que se comete mucho también,
del hombre con la mujer es el crimen el maltrato psicológico, cuando se menosprecia, cuando no se valora el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, el tesón de la mujer por la familia, por el esposo, por la vida misma que llevan en el hogar, cuando trabaja, cocina, es una cocinera, es una profesora, es una enfermera, es una aseadora de la casa, lavandera, en fin, tiene tantas funciones en el día y a veces no se valora. No se valora el hecho de un plato de comida. Muchas veces los hombres, yo conozco casos y me llamó mucho la atención, no en Chile, sino en otro país, que el hombre llamó a la mujer donde estaba toda la iglesia reunida, ahí, y ella estaba cocinando para todos los que estaban ahí. Y llega la llama, le pega un grito así fuerte y le dice, bueno, ya, güey, ¿cómo está la comida? Ya, ya, ya. Entonces, eso es muy malo. Entonces, cuando la mujer, es que estamos cocinando, pero no se apuren, ustedes no sirven para esto. Entonces, ese es un maltrato psicológico, el menosprecio, la desvalorización de la persona, ¿ya? Y hay un trato emocional, maltrato emocional también cuando se traiciona la fe conyugal. Y entonces no se valora lo que es la mujer, como enseñaba el hermano allí. Entonces, hay muchos malos tratos y los cristianos tenemos que aprender. Tenemos que aprender de cómo Cristo, ¿ya?, trata a la iglesia y se jugó la vida por ella, ¿ya?, para también hacer lo mismo nosotros por nuestras esposas. Eso es todo. Gracias. Gracias, mi hermano Néstor. Mano, Sí, espera, hermanito Luis, un poquito, porque está la hermana Mistala indicando acá, y después del hermano Luis. Hermana, por favor, si fuera tan amable. Buenas noches, hermano. Dios les bendiga. Buenas noches. Bueno, dale gracias al hermano por este excelente estudio. Bueno, no quería, bueno, mi aporte es con respecto al hombre, que Dios le manda a que no sea áspero con la mujer, pero también pienso de que ya cuando somos cristianos debemos ser como, ya no es uno solo, o sea, que es como un equipo, que si el hombre es de carácter fuerte, pues estamos las mujeres para ayudarlo también a que pues ellos cambien y sean mejores esposos, para que así también, pues como dice, que sus oraciones no sean estorbadas, pues entonces ayudarlo a que ellos sean buenos cristianos, y con eso también nosotros, pues Dios se va a agradar de nosotros las mujeres, a quien le ha puesto al lado de estos hombres. Y porque a veces se llega a que las mujeres quieren ser como un poco dominantes, ¿ok? Y dejan al lado el consejo de Dios, porque para nosotros las mujeres también hay un consejo que Dios nos manda. Y pues tenemos que ayudar a nuestra pareja, pues a nuestros esposos, a nuestros maridos, a que ellos también logren eso que Dios quiere, de que no sean ásperos con las mujeres, con sus mujeres. Entonces creo que es cuestión de ponerse de acuerdo, como esposos, como marido y mujer, como matrimonio, de tratar de llevar siempre todo con el consejo que Dios nos manda. Creo que si como cristianos vamos a tomar el consejo de Dios, vamos a tener un matrimonio como Dios quiere que sea, pues. Ese es mi aporte. Y gracias al hermano por el estudio, me parece muy bueno. Bien, hermanita, muchas gracias. Hermano Luis. no, pues la hermana ya dijo lo que yo iba a decir. Es que el pasaje ahí, cuando habla a los maridos, no sean ásperos, involucra a la mujer. La mujer tampoco debe ser áspera con el marido. Porque es triste decirlo, pero es que a veces hay mujeres que son las que mandan en el hogar. Y es muy complicado esa situación, ¿me entiende? Entonces es algo mutuo, tanto de aquí para allá como de allá para acá. ¿Por qué?
porque tanto el hombre debe tratar con ternura y cariño a la mujer como la mujer igualmente. ¿Por qué? Porque hay un concepto que a veces se da en el mundo y es de que en mi casa mandamos los dos. Bueno, ese concepto no lo enseña la Biblia. En la casa el hombre es la cabeza, pero el que sea cabeza no lo convierte en que sea un cacique, que es muy diferente. Tiene que ser cariñoso y tiene que ser tierno para poder compaginar eso. Y en eso juega un papel muy importante la mujer. Entonces ese mandamiento también es para la mujer, ambos, más que todo. Bien, mi hermano Luis. ¿Alguna